Bienvenidos y bienvenidas, aquí empieza Flamencosmos. Flamencosmos, un podcast del blog de la Sexta Llave del Cante sobre actualidad del todo el espacio flamenco. Soy José Carlos Cabrera y hoy hablamos del panorama del flamenco en Cataluña. Y lo hacemos con uno de los puntales más importantes de nuestra cultura allí. Hoy hablamos con Lluís Cabrera, así que comencemos. Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Lluís Cabrera, Albuniel, Jaén, 1954. Reconocido músico y escritor que reside en Barcelona desde los 10 años. En la década de 1970 impulsó la peña flamenca Enrique Morente en el distrito de Sant Andreu, donde comenzó también a involucrarse en diferentes movimientos sociales. A lo largo de su carrera ha publicado varios libros, incluido este con el título en catalán Els altres andalusos, los otros andaluces, en 2005, y Cataluña, ¿será impura o no será?, en el 2010, que abordan, como ven, temas de identidad y crítica social. Nos damos cita en uno de los lugares más interesantes para el folclore en Barcelona, que es el Tradicionarius, en el barrio de Gracia, ese barrio siempre tan populoso e interesante. Un lugar donde se programan muchas actividades relacionadas con el folclore, pero que lamentablemente ese día estaba cerrado. Así que no nos quedó otra que irnos a una cafetería cercana. Lluís, vamos a desgranar contigo cómo está el panorama del flamenco en Cataluña. ¿Cómo ves? ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Cómo está el panorama? Yo veo un panorama en pujanza. Ha habido hay nuevas generaciones en paralelo, digamos, porque todos están vivos, ¿no? O sea, Maite Martín, Ginesa Ortega, Duquende, Cañizares, Miguel Poveda, Chicuelo, etcétera. Había una generación que se juntó. Miguel Poveda es más joven, digamos, que Maite, que Chicuelo, que Cañizares y que Duquende, pero bueno, después ha surgido, bueno, no vamos a hablar de antes ya, porque antes podemos hablar de mucha gente. Sí, se puede hablar de... Pero me interesa más un poco, más allá de esos nombres que quizás conocemos, ¿no?, y que han salido evidentemente de aquí de Cataluña, si hay, por ejemplo, una chavalería detrás que está... Sí, total. Hay muchísima gente en este momento, tanto en el cante como en la guitarra, en el baile, en la percusión, etc. Flauta, en violín, o sea, esto es el piano. Ajá. Que tiene que ver bastante con las escuelas, donde las escuelas superiores o no superiores, porque a mí esto de estar presidiendo una escuela superior no, porque yo me considero inferior, entonces. Pero bueno, tiene que ver con este movimiento que se ha producido en Cataluña, de que en diferentes
centros, instituciones y lugares, institutos y demás. Se le da valor al flamenco. Y sin que esto, cuidado, sin que esta generación, que ahí podemos meter a Pera Martínez, a Irene Rivas, podemos meter a Paula Domínguez, es una maravilla. Hay un abanico de voces flamencas, de guitarristas flamencos, Mar López, Tony Avellán, y bueno, y luego porque perdimos hace muy poco a Thais Hernández, era una cantadora, no sé, que murió con 35 años, no hace mucho, pero esta era bueno, increíble. Como ven, Lluís nos dibuja un paisaje dinámico, con referentes y también con jóvenes que estudian en determinados lugares donde se promociona el flamenco. Una Cataluña de la que se conoce poco, pero que parece estar muy viva. Una conversación, como veis, que llevamos a cabo en una ruidosa cafetería una mañana lluviosa en Barcelona y donde los dueños, en esa cafetería llena de gente, pues nos quisieron agasajar de alguna manera poniendo algo de flamenco de fondo. Porque saben que cada vez que Lluís llega a un sitio, él lleva consigo el flamenco y todo el mundo lo conoce. Esa música solo servía para hacerle sentir más a gusto con los que estábamos. Pero vamos a hablar también del asociacionismo flamenco que hay también en Barcelona y en Cataluña. A ver, Lluís, ¿cuáles son las peñas flamencas más importantes que tenemos aquí en Cataluña y también los festivales? El Dorado no es una peña, pero es una programación muy bonita para entendernos, ¿no? Pero vamos, luego están las peñas en el área metropolitana, están en Hospitalet, está la tertulia flamenca de Hospitalet, está la peña Antonio Marina, que es la más antigua. Luego está en Cornellà los aficionados, vale. Los aficionados, la tertulia flamenca de Badalona, Manlleu, ahí entramos en el asunto de los festivales. Pues está el Ciutat Flamenco, que ya llevamos 31 años, 40 edición. ¿Tú estás ahí detrás? Okay. Sí, que yo ayudé a montar en el año 79, celebramos nuestros 45 años, pero luego hay un festival que organiza la Peña Cultural Flamenca de Manlleu, en la Llagosta, en Cornellà, un festival de flamenco muy potente, muy antiguo, ya tiene casi 50 años o más. Sí, el de Cornellà Es muy potente. Sí. El memorial Antonio Merena, que ya lleva también más de 50 o no sé cuántos. No, caray, o sea que eso se sigue manteniendo. Claro, ¿no? Movimiento flamenco y luego están las academias de danza flamenca. Bueno, que ahí está la de José de la Vega, que lleva Toni Muñiz, la Paca García por la parte de Tarragona, no recuerdo la población exacta ahora. Vale. Ana Márquez en Hospitalet, la Tani aquí en Barcelona. La Pepa Cancela en Sants, la Marta Lluet, hay más, se me olvida. ¿Y lo ves tú en ascenso o decreciendo? No, está en ascenso. Cataluña es una cantera, y Barcelona especialmente es una cantera de nuevos valores, porque en paralelo a este movimiento, digamos, que surge alrededor de las escuelas, ¿no? De los centros artísticos, me gusta más la palabra centros artísticos, vale. De experimentación y de interpretación superior, pero en paralelo luego están todos los artistas gitanos que, como tienen la suerte de tener la escuela en casa, claro. Es una escuela,
El que no la tiene en casa, la busca. Y si en esa escuela encuentras, o en ese centro de interpretación encuentras que se hace lo mismo que en las familias, pero con gente o con jóvenes que se encuentran allí y acaban siendo amigos, ¿no? Es muy parecido. Una cantidad, Luis de la Cefa, Cafelete, de artistas que son Salao, que son gitanos. Claro, que han aprendido a partir de la tradición oral, que es lo que se hace en el taller de música. Vale. Porque nosotros fuimos el primer centro en toda España que nos atrevimos en el año 80-81 a decir, no, cante flamenco se puede enseñar. Vale. Porque el que se enseña guitarra y el que se enseña baile es muy antiguo. Eso ya no ha habido dudas, pero con el flamenco era el misterio, el duende, la sangre, la vivencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay esta parte de escuelas y esta parte en los tablaos, que hay muchos, la mayoría son artistas gitanos. Son gitanos. Artistas gitanos, pero no quiere decir que se excluyan a nadie, ¿eh? Vale. En Cante la mayoría son gitanos, o bien han aprendido dentro de familias gitanas, aunque no lo sean. Ya. Da igual, ¿no? O sea, eso no vamos a entrar ahora en analizar el ADN de nadie. Pero Luis se queja de que los artistas catalanes cargan con un doble estereotipo que ha ido en contra del flamenco y en contra de ellos mismos. Primero, el uso que hizo Franco del flamenco, donde en Cataluña, junto con los toros, se lo relaciona con lo español, con lo impuesto. Pero es que también, durante los últimos años, en el llamado proceso independentista, también estos artistas catalanes han salido muy perjudicados, no encontrando contratos en el resto de España. Lluís, tú llevas más de 50 años ligado al mundo del flamenco. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasa con los artistas catalanes? Lo que pasa es que hay un asunto que no tiene que ver, cuidado, no confundamos, ¿eh? No tiene que ver nada con la cuestión independentista. No, porque es anterior. Viene del franquismo. Vale. Viene del franquismo. Y como no se hizo la transición, que la gente que estuvimos a favor de la ruptura no pudimos. Ya. Se hizo un pacto transaccional que ahí quedó el flamenco en Cataluña como una imposición franquista, y todavía eso hay, por lo menos muchísima gente que asocia un poquito el flamenco al... como se asocian los toros. Sí, absolutamente. Eso es una imposición españolista, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de aquí, en este momento, de la generación anterior, que he dicho de Maite Martín y compañía, Maite Martín y tal, ¿quién queda? Queda ella, queda Chicuelo y queda Ginesa. Todos han marchado. O sea, Duquende vive por Málaga. Poveda vive también por Málaga. Ahora, guitarristas. Canito está fuera, vive en España, no sé si es en Madrid o vive en Sevilla. José Luis Montón en Madrid. Maite vive aquí. Maite vive aquí, sí, es la queda, única, ¿no? Queda Maite y Chicuelo. Chicuelo. Cañizares vive en Madrid. Pero que no hemos hablado, Juan Manuel, de los de la generación, que se me olvidaba antes, de la generación de Maite, Chicuelo, Ginesa, Poveda ya ha dicho que es más joven, pero bueno, entró ahí. Pero Cañizares, Juan Manuel Cañizares, fuera de serie. Entonces, ha marchado Pedro Sierra, hay muchos más, o sea, ahora de golpe estoy obtuso, como estamos con el Ciudad Flamenco, pero que me disculpen los que no nombro, pero ha habido una... ¿Por qué? Porque hoy los centros de producción y de contactos están en Sevilla y Madrid. Entonces, eso ha sido siempre la historia del flamenco. ¿Por qué los artistas andaluces se desplazaban a Madrid? Algunos a Barcelona por los tablaos, que había muchos tablaos, había cafés cantantes aquí en la época también. Ahora pasa igual, donde están los centros de producción, es decir, un artista, no voy a decir nombre, da igual, guitarrista, cantador, bailador, es igual. Que residiendo en Cataluña, hoy tenemos residiendo en Cataluña 2 bailadores de primera fila, que controlan la tradición y lo clásico como nadie, y que luego experimentan y hacen una danza contemporánea
que son, bueno, hay tres: Karen Lugo, José Maldonado y José Manuel Álvarez. No, yo estoy seguro que si se trasladan a Madrid o a Sevilla, estarían trabajando cada día. El año les quedaría corto. Estando y residiendo en Cataluña es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. En la Suma Flamenca de Madrid, en Flamenco del Norte, el Flamenco on Fire, en La Unión, o sea, se acabó, o sea, como hubo aquel renacimiento, o el florecimiento de Coronel Cañizares, Duquende, Maite, Poveda, Chicuelo, Finesa, eso ha quedado ya como algo inalterable, como algo congelado en un frigorífico, y ahí están. Entonces, como ya Cañizares está en Madrid, Duquende está en Málaga y Poveda también, pero bueno, bien. Quien quiera contratar a Maite Martín, primera figura, está clarísimo, me encanta, da igual, vive aquí, vale. Pero, o Chicuelo también trabajamos con él muchísimo, o sea, en fin. Pero otros que han venido, los que vienen detrás de ellos, se han marchado. Se han tenido que marchar. Claro, un José Luis Montón, por ejemplo, que compone y que toca con un gusto enorme, estando residiendo en Cataluña, trabajaba poco, está en Madrid y no para. Claro, y o sea, es así esto es que... Pero ¿no te parece un poco contradictorio que, habiendo un panorama, como tú dices, expansivo, donde hay gente y hay una escuela también que soporta que haya? ¿Cómo es que se trabaja tan poco? O sea, porque hay que salir de una Cataluña donde hay muchísimas posibilidades, donde hay un impacto del turismo. No quiere decir que estos artistas no trabajan aquí. Yo digo que trabajan aquí en Europa, en España no trabajan. Es decir, no se tienen en cuenta. O sea, es decir, nosotros hacemos... ¿Pero por qué? ¿Tú crees que hay un estereotipo con respecto al intérprete catalán? No es eso, no. Es que aquí sí que entraría un poquillo el aislamiento que ha producido el ecosistema político y cultural aquí en Cataluña, que ha representado el que, o sea, si aquí el proceso independentista no se hubiera basado en tres pilares, que son cultura, identidad y lengua, si se hubiera basado en cuestiones sociales, cuestiones económicas, si aportamos tanto hay que devolver tanto, República Federal, Confederal, un sistema como de cupo vasco, navarro, etcétera. Pero bueno, como ha ido, entonces yo creo que psicológicamente el flamenco está pagando las consecuencias. Ahí, aparte que cuidado, aquí se acusa a Cataluña de ser muy nacionalista. Pero si tú te planteas festivales con dinero público, que son la mayoría, y tú de entrada, las propuestas que se hacen desde Cataluña, porque nos pasa a nosotros, pero nosotros tenemos dos escuelas de música, una que es de rango universitario, la otra tal, tenemos management, hay 9 personas trabajando en una empresa de management, un club de música en directo, donde hay flamenco, donde hay jazz, donde hay blues, donde hay música brasileira, proyectos sociales, etcétera. Todo lo que nosotros proponemos fuera, desde la oficina de management, es rechazado, porque hay un nacionalismo muy visceral también contra Cataluña. No, claro, porque en la Bienal se programa artistas andaluces, básicamente. Vamos a ver, en la Bienal hay una parte para jóvenes, ¿no? Claro. Yo puedo decir que ahí no se entra ni ahora con el cambio, ni antes con el no cambio, ni antes, etc. O sea, no se tiene en cuenta lo que se cuece, porque se considera que Cataluña no puede tener una cantera flamenca, porque tiene que ser una cantera de la vivencia, una cantera tal. En un mundo globalizado que estamos, con las redes que van a 150.000 por hora, no por hora, por segundo, y demás, no sé a qué viene esto. Otro de los temas que nos gustó tratar con Lluís Cabrera es el de la rumba catalana, siempre tan presente cuando se habla de flamenco en Cataluña. Pero antes de seguir hablando con Lluís, vamos a escuchar a Peret sobre la invención de esa rumba, de la rumba catalana, en un programa de entrevistas que dirigió Joaquín Petit en Canal Sur Televisión
hace ya algunos años. La rumba catalana está en el mundo entero. Se baila en el mundo entero. ¿De verdad quién fue el inventor de la rumba catalana? Perdona que te No lo hay- preguntado no hay inventor. Esto, ya un músico, ya cuando escucha esto, ya tiene que decir, quien diga esto, pues no, la rumba se crea, se compone, no es un invento esto. Se registra en la sociedad de autores y cobras por esto. No hay más. Se habla del ventilador. Bueno, pues ¿Pero hay un creador de la rumba, sí? el creador de la rumba soy yo, por lo menos de mis rumbas. Y yo tengo las rumbas en el año 57. Desde el año 57. Si hay alguien que ha hecho rumba catalana antes que yo, entonces lo podremos ver. Habrá algún Tú sabes que documento, Antonio ¿no? González, el Pesqueya, para mucha gente él era el inventor, él lo ha Sí. dicho muchas veces. No sé cómo os Él llevabais. no lo ha dicho nunca. Él no lo ha dicho nunca. Jamás, Lleva razón, jamás, lleva jamás, razón. jamás, jamás. Somos muchos los que vimos durante un tiempo ese impulso que se le estaba dando a la rumba catalana en Cataluña con cierta extrañeza, ya que considerábamos que la rumba catalana pues era un subgénero más de la rumba y por lo tanto un palo que a fin de cuentas estaba ya en el flamenco y por lo tanto dentro del patrimonio inmaterial de la humanidad. También le preguntamos a Lluís sobre esta cuestión. Yo te voy a hablar de un tema que tiene que ver mucho con esto y con el nacionalismo en general. Hace un tiempo, no hace mucho, se empujó desde aquí la catalogación como patrimonio inmaterial de la humanidad de la rumba catalana. Sí, pero eso es igual que... Eso no está todavía. ¿No? ¿Eso en qué punto está? Eso está ahora en que hay que presentar un dossier al gobierno de España, al Ministerio de Cultura, y bueno, y están ahí. Yo estoy en esa plataforma, pero no soy una persona activa porque yo no puedo más ya. Es decir, pero estas cosas... Pero tú crees que la rumba catalana, que esta es mi pregunta que quiero hacerte, ¿se puede disociar del flamenco, que ya lo es, patrimonio material de... Yo creo que no. Pero esto es muy difícil de hacérselo entender a las propias personas que hay en la plataforma, sobre todo a los patriarcas gitanos, aunque claro, es muy curioso porque yo no soy gitano, pero mis hijos sí. ¿Tus hijos sí? Claro, eso, porque mis hijos son de mi primer matrimonio, que es gitano. Ah, bien. Entonces, claro, yo no puedo ir vendiendo gitanismo, primero estoy calvo. Pero vamos, si yo tuviera pelo... Yo creo que la rumba catalana podía ser perfectamente un palo flamenco ligado a la rumba flamenco, porque lo del ventilador es algo circunstancial y no es lo esencial. Lo mismo que pienso también que en su momento, por las circunstancias históricas o políticas, sepa Dios, se separó la copla del cante. O sea, la copla del cante, ¿por qué se divorció? ¿Por qué se divorció? Porque por lo mismo que se divorció y que se echó, es que se llegó a echar de los círculos estrictamente flamencos, se llegó a echar incluso a Manolo Caracol, no ya a Pepe Marchena, Juanito Valderrama. Si no se tiene esta visión empresarial, por ejemplo, como tenía Juanito Valderrama, que era un jilguero de cante, se sabía el ratón, era el ratón del cante, sabía todo. Tú no le puedes decir a Juanito Valderrama que cuando cantaba no cantaba por soledad. No le puedes decir que hacía copla y que hacía después los chirigotas, yo que sé, aquello. Todo, la chufla, hacía todo. Bueno, pero cuando el hombre se sentaba y contó, o Pepe Marchena, negar a Pepe Marchena y a don Antonio Chacón, se ha negado, hay una parte que ha negado a otra parte. Entonces yo creo que esa exclusión todavía se
se parece. Es decir, estamos hablando todavía. Ayer en el Congreso, nosotros en el Ciudad Flamenco llevamos ya 6 años que lo monta David Leiva, el 6º Congreso de Flamencología y Pedagogía Flamenca. Y todavía estábamos hablando de voces laínas, de voces afillás. Camarón, cuando era joven, la voz la tenía parecida a Juanito Valderrama. Se le convierte en afillá con nocturnidad y alevosía. Totalmente. Morente, ¿qué voz tiene? Ya. ¿Qué voz? ¿Cómo lo catalogas? Totalmente. Bueno, pero volvamos a la rumba, porque la rumba, Vamos a la rumba. igual ha hecho daño a lo que tú decías al principio de percibir a lo mejor como lo catalán en esa especificidad, cuando realmente la rumba pues ese género mestizo que viene de Cuba, que ni siquiera está inventando Andalucía. Sí, podía entrar en esta cosa que se llama la ida y la vuelta, ¿no? También, como la villarita, la guajira, la colombiana, todo eso, o sea, podía entrar perfectamente, además que... Pero bueno, aquí hay... Pero esa parte, piensa que el peso, la densidad y el peso que pueda tener hoy la rumba catalana, los artistas de la rumba catalana, hay muchos, no sé que ellos no lo dicen, pero yo sí lo voy a decir. Viven de los hoteles y de los cruceros, viven de los eventos. Entonces, claro, ¿qué piden? Las personas que llegan, que hacen parada en el puerto de Barcelona, que vienen en un buque de estos, un crucero. O sea, o se van a los tablaos, ¿no? O se llevan el tablao entero para el barco. Y luego en los hoteles hay algo sui generis de Cataluña, etc. Vamos a ser cada vez más sui generis, más específicos, vamos a ser cada vez más únicos. Rumba catalana. Escolta, tú, funcionan, claro que funcionan porque bailas, la gente baila, ¿no? El flamenco ya es más complicado. Y la rumba catalana, no solamente la rumba catalana, es que hace bailar a la gente. Ya. Y bailar, yo creo que cualquier persona que tenga un ritmo mínimo, o sea, casi mínimo, puede bailar rumba catalana. Hombre, no con la gracia, que la pueden bailar los gitanos de Gracia, o lo que hay en la acera, o los Tafrán, o los de Lleida, lo que sea, pero se puede aprender en un instante. Entonces, bueno, la rumba catalana hoy están profesionalmente los artistas que se dedican a la rumba catalana, que también hacen otras cosas. Cuidado. Claro, porque yo monté, el taller, montamos un encuentro con la Chana, ¿no? Pérez cantando por Soleá y tocando por Soleá la guitarra y la Chana bailando. Claro, A ver si nos aclaramos. Los artistas que tienen algo que decir dentro de la rumba catalana saben flamenco. Que siempre hemos estado interconectados. Ahora estamos todo más rápido, pero antes también las personas viajaban de una para otra, había comercio, la economía mueve muchas cosas, es lo mismo que ir a Latinoamérica, ir a Cuba, volver, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver. Entonces, el flamenco, yo creo que una de las gracias, y vamos a decir, no es misterio, no es magia, o es la capacidad esponja que tiene, es que cuando los flamencos se llevan a su terreno folclores de otras zonas que no son específicamente de Andalucía, o en la parte de Murcia, de Almería, claro, entonces no estamos tan separados. Entonces, lo que pasa es que luego las circunstancias, no sé, en general, sobre todo política, y bueno, yo creo que no sé cuántos años fueron del franquismo, de 40, ¿no? 40. Bueno, eso nos ha jodido. Nos ha jodido mucho y no se ha superado. Es que no se ha superado, no es verdad. ¿Y tú crees que el flamenco es una damnificada todavía de este asunto? En Cataluña sí. En Cataluña, por supuesto. Pues ahí lo tienen, a Lluís Cabrera diciendo que todavía esos coletazos del franquismo en el flamenco todavía en Cataluña no se han superado y que ahí lo tienen, nuestro género es el gran damnificado de todo este asunto. Pues esta fue la entrevista que le hicimos a Lluís Cabrera, uno de los puntales del flamenco en Cataluña y que nos ilustró sobre el panorama artístico y también político del flamenco en Cataluña. Aquí termina Flamencosmos. Ya saben que pueden tener acceso a este podcast a través de nuestro blog, La Sexta Llave del Cante.
Así que aquí se despide José Carlos Cabrera. Un fuerte saludo a todos.